La trama que desvelaremos hoy gira en torno a Gabriela Gómez, aquella profesional de la enfermería que protagonizó un acto de barbarie, arrastrando a Roberto Hernández a lo largo de 2 kilómetros sobre el abrasador asfalto. Su captura, tan esperada y anhelada por todo un país, no fue el resultado de una meticulosa operación encubierta, ni de una brillante pesquisa policial digna de una película. No hubo rastreos satelitales ni equipos de élite. La caída de esta mujer, cuya imagen se había vuelto tristemente célebre, se desencadenó por la difusión de una breve grabación, de apenas 30 segundos de duración, capturada de forma anónima con un dispositivo móvil. En este preciso instante, les revelaré cada detalle de cómo se desarrolló este insólito giro de los acontecimientos. Antes de adentrarnos más en esta compleja historia, quiero invitarlos a reflexionar. Imaginen la audacia necesaria para filmar esa secuencia, a sabiendas de que estaban señalando directamente a una persona acusada de un crimen atroz. Esa grabación, ese acto de coraje individual, alteró por completo el curso de una investigación estancada, demostrando el poder inesperado de la ciudadanía cuando decide actuar. Para no perderse ninguna actualización de este caso o de otras investigaciones que sacuden los cimientos de nuestra sociedad, les instamos a unirse a nuestra comunidad. Solo deben presionar el botón de suscripción. Es un gesto pequeño que significa mucho para mantener vivo el compromiso con la verdad y la justicia. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir destapando estas historias cruciales y ejerciendo esa presión ciudadana tan necesaria. Pongámonos ahora en el contexto de aquellos días críticos. Era el 11 de enero. Y habían transcurrido ya 8 jornadas desde aquel fatídico suceso que cobró la vida de Roberto. 8 días desde que Gabriela Gómez se dio a la fuga, dejando su vehículo, un Honda City, abandonado en el municipio de Nezahualcóyotl. 8 días de incertidumbre en los que la nación entera clamaba por su paradero. Las autoridades, con un tono tranquilizador, insistían en que la tenían localizada, que su detención era solo cuestión de tiempo y que la indagatoria progresaba a buen ritmo. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Jornadas enteras se sucedían en un silencio ensordecedor, sin avances palpables, lo que comenzaba a generar un palpable nerviosismo entre la población. La frustración crecía, alimentada por la percepción de que, una vez más, se trataba de promesas vacías, mientras quienes quebrantaban la ley deambulaban impunes por las calles. Esta sensación de impotencia colectiva se cernía sobre el ambiente, hasta que un acontecimiento inesperado rompió la monotonía de la espera. Y fue entonces, en medio de la desazón generalizada, cuando de manera súbita irrumpió en las plataformas digitales un fragmento de video. Una grabación realizada con un teléfono inteligente, captada desde el interior de un automóvil en movimiento. En esas efímeras imágenes se distinguía la silueta de una mujer que caminaba por una arteria vial de la Ciudad de México, ataviada con una gorra, intentando pasar desapercibida, camuflarse en el anonimato de la urbe. Sin embargo, su intento de ocultarse resultó vano. En el instante mismo en que la secuencia comenzó a propagarse por la red, los usuarios la reconocieron de inmediato. No había lugar a dudas. Era ella, Gabriela Gómez, la presunta autora del crimen que todos buscaban, ahora visible, transitando por una calle con una pasmosa normalidad, como si nada hubiera ocurrido. La efervescencia en las redes sociales fue explosiva. La grabación se compartió miles de veces en cuestión de minutos. Los cibernautas la descargaron, la republicaron, la distribuyeron a través de servicios de mensajería instantánea, y un clamor unánime resonaba en cada publicación. Es ella, es Gabriela. Las autoridades deben actuar de inmediato. La demanda de acción se volvió imperativa. Una marea digital que exigía respuestas y acciones concretas frente a la evidente ineficacia institucional. Pero lo verdaderamente asombroso de toda esta cadena de eventos reside en un detalle que, por sí solo, transformó el curso de la investigación. La persona que tuvo la valentía de grabar aquel video no se limitó a capturar la imagen de Gabriela. De manera crucial, registró también múltiples referencias visuales del entorno. Establecimientos comerciales en el fondo, anuncios publicitarios, señales de tránsito.
cada elemento indispensable para identificar con exactitud el punto geográfico donde se encontraba la fugitiva. Y así fue como la vasta comunidad de Internet, esos incansables detectives desde sus pantallas, quienes rara vez fallan en sus pesquisas colectivas, se pusieron manos a la obra con una dedicación asombrosa. Analizaron cada cuadro de la grabación, ampliaron las imágenes hasta el límite de su claridad, escudriñaron cada detalle en busca de la más mínima pista. En cuestión de unas pocas horas, la ubicación precisa fue determinada. Se trataba de la colonia Escuadrón 201 en Iztapalapa. Curiosamente, la misma demarcación territorial donde se había consumado el lamentable suceso que terminó con la vida de Roberto. La audacia de la presunta culpable era descarada, pues se ocultaba prácticamente en las proximidades del lugar del crimen, a solo unos kilómetros de donde un hombre perdió la vida de forma tan brutal. ¿Y qué nos revela este hecho tan flagrante? Nos indica, sin ambajes, que Gabriela estaba convencida de su impunidad, que se creía intocable, capaz de esconderse a plena vista, segura de que nadie la descubriría, de que el sistema, de alguna forma, la protegería. Y por poco lo consigue. Casi lo logra. Ahora, quisiera que se detengan un momento y reflexionen. ¿Consideran que alguien más le estaba prestando ayuda en su huida? ¿Creen que algún familiar o amistad la resguardó, plenamente consciente de la atrocidad que había cometido? Permítanme asegurarles algo. Una persona no puede ocultarse por 8 días seguidos sin asistencia alguna. Simultáneamente, la presión en las plataformas digitales alcanzó niveles paroxísticos. Miles de usuarios comenzaron a etiquetar sin cesar las cuentas oficiales de la Fiscalía de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de todas las instancias gubernamentales pertinentes. El mensaje era claro y contundente. Aquí está, en esta colonia. Actúen de una vez. La exigencia pública era implacable, ya que las autoridades ya no podían escudarse en la excusa de estar investigando o de tenerla en su radar. La ubicación exacta les había sido entregada en bandeja de plata por la propia ciudadanía. Si no reaccionaban con celeridad, el ridículo sería absoluto e inminente. Y, como era de esperarse, apenas unas horas después llegó la confirmación oficial. Un operativo en marcha. Elementos de la policía capitalina se desplegaban masivamente en la zona señalada. Y la nación entera permanecía pegada a sus pantallas, aguardando con ansia las próximas novedades. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que nadie está considerando ni discutiendo en profundidad. Un interrogante que flota en el aire y que resulta profundamente inquietante. ¿Qué hacía Gabriela en la calle? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Durante 8 días, se había mantenido en la clandestinidad. 8 días sin asomarse al exterior. 8 días recluida en las sombras, esforzándose por evitar ser detectada. Y de repente, de forma inexplicable, decide salir a caminar como si nada, con una despreocupación asombrosa. Ante esta acción, solo podemos contemplar 2 posibilidades, ambas igualmente perturbadoras. La primera es que estemos ante el individuo más torpe o ingenuo del planeta, alguien incapaz de dimensionar las consecuencias de sus actos. La segunda, y quizás más escalofriante, es que estuviera tan segura de que no la encontrarían, tan convencida de su invulnerabilidad, que se permitió un momento de relajación, un lapso de falsa seguridad. Cualquiera de estas hipótesis resulta igualmente alarmante, porque intenten imaginarlo. Acabas de cometer un acto tan brutal como quitarle la vida a alguien. Arrastraste a la víctima por 2 kilómetros. Tu rostro es conocido en cada rincón del país y domina los titulares de todos los noticieros. Y aún así, decides salir hacia la calle, exponiéndote de esa manera. ¿Qué pasaba por su mente en ese instante? ¿Una desconexión total con la realidad? ¿Una soberbia desmedida? La mente humana, en su complejidad, a veces nos enfrenta a paradojas incomprensibles, pero aquí viene la parte más impactante. Cuando los agentes policiales finalmente arribaron a la ubicación señalada por los ciudadanos, Gabriela ya no se encontraba en la vía pública. Había regresado al domicilio donde se refugiaba, una vivienda situada precisamente en la colonia Escuadrón 201, y fue allí,
en ese escondite, donde decidieron intervenir. Los vecinos, alertados por el inusitado despliegue de patrullas y la presencia de numerosos efectivos, comenzaron a salir de sus hogares, empuñando sus propios dispositivos móviles para grabar. Intuitivamente, sabían que un suceso de gran magnitud estaba a punto de desarrollarse, y no se equivocaban. La fuerza pública rodeó por completo la residencia, estableciendo un cerco inquebrantable. En ese momento crucial, me pregunto qué pensamientos estarían cruzando la mente de Gabriela. ¿Estaría consultando las últimas noticias en su teléfono? ¿Estaría revisando las redes sociales y percatándose de que había sido descubierta? ¿O acaso estaría intentando una desesperada huida por alguna salida trasera? Permítanme asegurarles una cosa. Si yo me encontrara en su situación, estaría absolutamente aterrada, consciente de que una nación entera anhela que pague por sus actos, escuchando los gritos de los vecinos afuera, comprendiendo que el juego había llegado a su fin. Y entonces llegó el momento culminante. Los agentes policiales irrumpieron en la vivienda, y allí, en el interior, se encontraba Gabriela Gómez Córdoba, una mujer de 43 años, enfermera de profesión, con una maestría en administración hospitalaria, y ahora, una fugitiva de la justicia. La detención se llevó a cabo con celeridad y sin ofrecer resistencia, pues, ¿qué opción le quedaba? Enfrentarse a la autoridad era inútil, estaba completamente cercada, sin ninguna vía de escape. El tiempo de esconderse había concluido. Gabriela fue escoltada hacia el exterior con las manos esposadas, la cabeza gacha, intentando infructuosamente cubrir su rostro de las miradas y las cámaras. Mientras tanto, los vecinos no cesaban de grabar, y sus voces se alzaban al unísono, y gritando con indignación: «¡Asesina! ¡Justicia para Roberto!». Ella, por su parte, mantuvo un silencio sepulcral, limitándose a caminar hacia el vehículo policial con la mirada perdida, como si estuviera ausente. ¿Y saben qué es lo que más me impacta de las imágenes de su detención? Que no parece arrepentida, no parece destrozada por el remordimiento. Más bien, su expresión denota una profunda molestia, como si le estuvieran arruinando sus planes, como si esto fuera simplemente un inconveniente y no las gravísimas consecuencias de haber arrebatado una vida. Este detalle, por sí solo, es profundamente revelador sobre la psique de la capturada. Es el reflejo de una perturbadora falta de empatía, o quizá, de una convicción inquebrantable en su propia inocencia, o más aún, en su habilidad para eludir la rendición de cuentas. Un gesto que nos deja a todos perplejos y nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del comportamiento humano frente a la adversidad y la culpa. La frialdad de su semblante ante la inminencia de su destino es una imagen que, sin duda, quedará grabada en la memoria colectiva, añadiendo un matiz aún más oscuro a este ya de por sí desgarrador suceso. Pero volvamos a un asunto de vital importancia. ¿Quién residía en esa vivienda? ¿Quién le proporcionó refugio y ocultamiento? Porque esa persona, sin lugar a dudas, se convierte en cómplice. Esa persona brindó asistencia a una presunta asesina para eludir la acción de la justicia, y por ende debería estar también bajo custodia. Las autoridades, hasta el momento, no han revelado nombres ni detalles específicos, limitándose a confirmar que Gabriela fue aprehendida en un domicilio particular en Iztapalapa. Sin embargo, la opinión pública exige más información. Desea saber si hay otros individuos detenidos, si se está investigando activamente a quienes la protegieron y si ellos también enfrentarán las consecuencias legales de sus actos. Porque este caso no puede ni debe concluir únicamente con la detención de Gabriela. Es imperativo que haya repercusiones para todos aquellos que la ayudaron, para quienes estaban al tanto de su paradero y optaron por el silencio, para todos los que, de una u otra forma, fueron partícipes de su evasión. La complicidad en un caso de esta magnitud socava la confianza en el sistema y envía un mensaje erróneo sobre la impunidad. Es una herida más en el tejido social que exige ser sanada con la aplicación de la ley a todos los involucrados. La fiscal Berta Alcalde se presentó ante los medios para emitir declaraciones. Con solemnidad anunció: «La tenemos detenida, la investigación se encuentra avanzada, pagará por lo que ha hecho».
No obstante, una duda persistente me asalta. ¿De verdad la tenían localizada con la precisión que afirmaban? ¿O estas declaraciones son meramente una estrategia para salvar su imagen pública? Seamos honestos y directos. Si realmente la tenían ubicada, ¿por qué demoraron 8 días en proceder a su arresto? ¿Por qué fue indispensable que un video, viralizado masivamente, ejerciera una presión tan abrumadora sobre ellos? ¿Por qué fue la propia ciudadanía, con su iniciativa, la que realizó el trabajo que correspondía a las fuerzas del orden? Las preguntas se acumulan sin una respuesta satisfactoria, dejando al descubierto una posible falta de eficiencia o, peor aún, una pasividad institucional que solo la indignación popular pudo sacudir. Y aquí, sin filtros, se presenta la verdad más incómoda, la que muchas veces preferimos ignorar. Las autoridades, hasta la aparición de aquel crucial fragmento de video, no tenían la menor idea del paradero de Gabriela. Sin duda, estaban llevando a cabo una búsqueda, eso es innegable, pero sus esfuerzos estaban resultando infructuosos, sin resultados concretos. Fue entonces cuando un ciudadano común, armado únicamente con su teléfono móvil, logró en apenas 30 segundos más de lo que toda una fiscalía pudo conseguir en una semana de trabajo. Y este hecho, por sí solo, es revelador. Nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el precario estado de la impartición de justicia en nuestra nación. Una justicia que, lamentablemente, parece funcionar solo bajo la lente de la presión social, la viralización masiva y la indignación colectiva. Sin estos elementos, una gran cantidad de expedientes simplemente se archivan y los responsables de los crímenes continúan en libertad, impunes. Es una situación que nos debe cuestionar a todos profundamente. ¿Tienen idea de la cantidad de incidentes de atropellamiento con fuga que se registran en la Ciudad de México cada año? La cifra supera los 3,000, y de estos, ¿saben cuántos llegan a resolverse satisfactoriamente? Menos del 30%. ¿La razón? Sencilla. La mayoría carece de un video viral. Carecen de una nación entera exigiendo justicia a viva voz. Pero Roberto Hernández sí lo tuvo, y es precisamente por esa razón que Gabriela se encuentra ahora bajo detención. No fue la eficiencia de las autoridades, ni la brillantez de una investigación detectivesca, sino la difusión de una grabación de 30 segundos, realizada por una persona valiente que tomó la decisión de no guardar silencio. Un acto individual que, en un país donde la justicia a menudo flaquea, se convirtió en el catalizador para que la ley finalmente se aplicara. Es un recordatorio poderoso de cómo, a veces, el cambio más significativo surge de las acciones más inesperadas, de la mano de un ciudadano anónimo con un dispositivo móvil. Y esto nos lleva a otra interrogante que me corroe internamente. ¿Cuántas veces salió Gabriela a la calle durante esos 8 días en los que permaneció oculta? ¿Fue esta la primera y única ocasión? ¿O ya había salido antes y simplemente nadie la reconoció? Porque si salió en múltiples oportunidades, esto significaría que estuvo a punto de evadir la justicia para siempre. Los habitantes de la zona donde se ocultaba aseguran que no la habían visto con anterioridad, que desconocían que una persona señalada por un crimen tan grave se estaba refugiando allí. Y esto me hace pensar, ¿pasó 8 días sin salir en absoluto? ¿O simplemente fue más astuta y precavida en sus salidas previas? La verdad es que el 11 de enero se cafió en exceso, o tal vez la desesperación la superó, o quizá necesitaba algo con urgencia y no pudo evitar exponerse. Salió, y alguien la vio, la grabó, y así se acabó su periodo de libertad. Una simple coincidencia que selló su destino, demostrando que hasta el más mínimo descuido puede tener consecuencias monumentales. La ironía en toda esta situación es de una brutalidad asombrosa. Gabriela, en su condición de enfermera, poseía un conocimiento íntimo y profundo del funcionamiento del cuerpo humano. Comprendía perfectamente el daño irreparable que le estaba infligiendo a Roberto mientras lo arrastraba. Y a pesar de ello, no se detuvo. Continuó conduciendo implacablemente durante 2 kilómetros completos. Ahora, después de 8 días en los que probablemente creyó haberse salido con la suya, se encuentra esposada en una patrulla, rumbo a la fiscalía. Todo, absolutamente todo, por un único video.
por un descuido de 30 segundos, por la arrogante creencia de que era intocable. Las imágenes de su detención, una vez difundidas, y se viralizaron con una velocidad vertiginosa. La gente las compartió, exultante, celebrando con alivio. ¡Por fin, justicia! Pero en medio de esa euforia colectiva, me asalta una pregunta fundamental. ¿Es esto realmente justicia? ¿O es apenas el preludio de un proceso mucho más complejo y desafiante? Porque lograr su detención es una cosa. Conseguir que rinda cuentas de manera efectiva y justa es una realidad completamente diferente. Y en nuestro país, con el entramado judicial que poseemos, es imposible prever cómo se desarrollarán y concluirán estos casos, siempre llenos de incertidumbre. La verdadera justicia para Roberto Hernández aún está pendiente. Su muerte no puede ser en vano, y Gabriela Gómez debe pagar cada consecuencia de sus actos, sin importar quiénes la ayudaron. El peso de la ley tiene que ser implacable, demostrando que nadie está por encima de ella. ¿Crees que lograremos una condena ejemplar que siente un precedente para el futuro de nuestra justicia? Únete a nuestra comunidad para descubrirlo y ser parte activa de esta búsqueda incansable. La próxima revelación podría dejarte sin aliento. Suscríbete y no te pierdas cada paso de esta lucha crucial por la verdad. Nos despedimos por ahora, pero la vigilia continúa. Hasta la próxima.